Hola, vamos a hacer otro problema de porcentajes de descuentos de junio del 2015. Es el apartado A, el apartado B lo haremos en el siguiente vídeo. Y dice lo siguiente: por cada 10 baños abonados en una piscina, regalan uno más. Es decir, en total son 11 los baños. Calcula razonadamente el porcentaje de descuento que están aplicando al regalar ese baño. Bien, este es un problema en el que se equivocaron muchos alumnos porque no nos damos cuenta que en el total, es decir, en el 100%, tenemos que poner la totalidad. No estamos pagando por 10 baños, estamos pagando por 11. Lo que pasa es que nos están regalando uno, por lo tanto el total tienen que ser esos 11 baños. Entonces ponemos que el 100% son 11 baños. Y queremos saber cuánto es el porcentaje de descuento por este baño que me están regalando, que es un baño. Entonces fijaros que es muy sencillo, sería aplicar esta regla de 3. Casi todo el mundo se equivocó y lo hizo aquí con un 10 y claro, le salía un 10% de descuento, ¿vale? Pero bueno, veis que siempre que calculamos el 100%, en el precio tenemos el precio total, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, puede estar incluido el IVA, y el IVA también es un porcentaje de aumento, y lo estamos incluyendo para que veáis un poco que es la misma similitud. Por lo tanto, hacemos 1%, que es 100, dividido por 11. Y esto simplemente sacamos la calculadora, que es igual a 100 dividido por 11, me sale 9,0909, o sea, vamos a poner 9,09%. Por lo tanto, el porcentaje de descuento que se está aplicando efectivamente es este de aquí. Bien, espero que hayáis entendido el vídeo y vamos a por el siguiente.